Max, el Golden Retriever, se despierta con los primeros rayos de sol que se filtran por la ventana de su acogedora habitación. Estira sus patas y sacude su pelaje dorado, listo para comenzar un nuevo día lleno de aventuras. Con curiosidad, se dirige hacia la puerta principal, que está ligeramente abierta, y sale al jardín. El aire fresco de la mañana llena sus pulmones mientras olfatea las flores y el césped recién cortado. Su cola se mueve con entusiasmo mientras explora cada rincón del jardín, siguiendo los rastros de olores interesantes. Finalmente, Max llega a la puerta del jardín que da a la calle. Con un empujón suave, la puerta se abre, y Max se encuentra en la animada calle de la ciudad. Max explora una concurrida calle de la ciudad. Los edificios altos se alzan a ambos lados, y el bullicio de la gente y los coches llena el aire. Max camina con confianza, moviendo la cola y olfateando todo a su paso. Los transeúntes sonríen al verlo, y algunos incluso se detienen para acariciarlo. Max disfruta de la atención, pero su curiosidad lo impulsa a seguir adelante. A medida que avanza cautivado por su vivacidad y deteniéndose a olfatear un árbol en medio del bullicio urbano. Sigue moviendo la cola sorprendido, sigue investigando esta calle, observando a la gente que lo mira. Sigue caminando por su olfato que le guía hacia un mercado. Max se encuentra con un mercado al aire libre lleno de puestos de comida y gente comprando. Los olores de diferentes alimentos llenan el aire, y Max no puede resistir la tentación de acercarse a un puesto de frutas y verduras. Un vendedor amable le da una fruta para que la pruebe, y Max la olfatea antes de morderla suavemente. Aunque la fruta es deliciosa, Max prefiere jugar con una pelota que encuentra en el suelo. La cámara muestra a Max jugando con la pelota, rodando y saltando alegremente, disfrutando de cada momento de su aventura matutina. Después de un rato de juego, Max decide continuar su exploración. Se dirige hacia el parque, un lugar increíble. Max decide tomar un descanso. Encuentra un lugar sombreado bajo un árbol y se acuesta para descansar. Observa tranquilamente a las personas y los otros perros en el parque, disfrutando del ambiente relajado. El sol brilla suavemente a través de las hojas del árbol, creando un juego de luces y sombras que Max encuentra fascinante. Al llegar, Max encuentra un grupo de niños jugando en los columpios y toboganes. Se acerca a ellos, moviendo la cola con entusiasmo, y los niños lo reciben con alegría. Juegan juntos durante un rato. Max corre detrás de los niños, y ellos le lanzan una pelota para que la atrape. La risa y la diversión llenan el aire, y Max se siente en su elemento, disfrutando de la compañía y la energía de los pequeños que juegan con él. Después de un rato, Max se levanta y decide continuar su aventura. Se dirige hacia el río que atraviesa la ciudad, un lugar que siempre le ha atraído. Al llegar a la orilla del río, Max no puede resistir la tentación de nadar. Se lanza al agua, chapoteando y nadando con entusiasmo. La frescura del río es un alivio en un día caluroso, y Max disfruta de cada momento en el agua. La cámara captura a Max nadando y jugando, disfrutando de la libertad y la diversión que el río le ofrece. Se divierte en este río increíble donde se refresca tras largo viaje por la ciudad. Este parque es increíble, con una vegetación con árboles y flores. Increíbles. Tras jugar un rato en el río, Max ve que tiene que volver a su casa. Así que después de un rato de juego en el agua, Max decide que es hora de regresar a casa. Con la cola moviéndose alegremente, Max comienza a regresar a casa. La cámara sigue a Max mientras camina por las calles de la ciudad, pasando por los mismos lugares que exploró antes. Al llegar a su casa, Max entra por la puerta principal y se dirige a su cama, donde se acuesta, cansado pero feliz. La cámara muestra a Max cerrando los ojos, satisfecho con su día de aventuras. Mientras se relaja, Max recuerda todos los momentos emocionantes que vivió, desde jugar con los niños en el parque hasta nadar en el río. Cada experiencia ha dejado una huella en su corazón, y Max sabe que mañana habrá más aventuras esperándolo. Con un suspiro de contento por esta aventura y descansar para una nueva aventura. Su dueño, orgulloso de su valiente perro, le dio un gran abrazo y le prometió que siempre estarían juntos en nuevas aventuras. Mientras se acostaba en su cama, Max cerró los ojos, soñando con nuevas aventuras y desafíos por venir. Su dueño, al ver la curiosidad de Max, decidió seguirlo y explorar juntos. El bosque era un lugar mágico, lleno de árboles altos y frondosos, arbustos florecidos y un suelo cubierto de hojas crujientes. Max olfateaba cada rincón, moviendo la cola con entusiasmo. Max,
El Golden Retriever siempre ha sido un perro aventurero. Un día, mientras paseaba con su dueño por el parque, un aroma desconocido captó su atención. Sin pensarlo dos veces, Max siguió el rastro hasta llegar a la entrada de un bosque cercano. De repente, un sonido llamó su atención, era el canto de un pájaro que nunca había escuchado antes. Max siguió el sonido hasta encontrar un pequeño claro donde un arroyo cristalino fluía suavemente. En el claro, Max encontró a un grupo de animales del bosque, un conejo, una ardilla y un zorro. Los animales parecían estar en una reunión importante, y Max se acercó con curiosidad. El conejo, al ver a Max, se acercó y le explicó que estaban discutiendo cómo proteger el bosque de unos cazadores furtivos que habían estado merodeando por la zona. Max, siempre dispuesto a ayudar, decidió unirse a la causa. Juntos, los animales idearon un plan. Max, con su agudo sentido del olfato, rastrearía a los cazadores y avisaría a los otros animales para que pudieran esconderse. El conejo y la ardilla se encargarían de distraer a los cazadores con ruidos y movimientos, mientras que el zorro, conocido por su astucia, guiaría a los cazadores fuera del bosque. El plan funcionó a la perfección. Max rastreó a los cazadores y avisó a los otros animales, quienes se escondieron rápidamente. El conejo y la ardilla hicieron suficiente ruido para distraer a los cazadores, mientras que el zorro los guió fuera del bosque, lejos de los animales. Los cazadores, confundidos y desorientados, finalmente se rindieron y se marcharon. Con el bosque a salvo, los animales celebraron su victoria. Max fue aclamado como un héroe y recibió agradecimientos de todos los animales del bosque. Su dueño, orgulloso de su valiente perro, le dio un gran abrazo y le prometió que siempre estarían juntos en nuevas aventuras. Max regresó a casa con el corazón lleno de alegría y satisfacción. Sabía que había hecho algo importante y que siempre podría contar con sus nuevos amigos del bosque. Mientras se acostaba en su cama, Max cerró los ojos, soñando con nuevas aventuras y desafíos por venir.